en Notimundo Estelar. Información inmediata. Organizaciones sociales y gremios cuestionan la decisión del gobierno de desvincular a 5,000 funcionarios del sector público como parte de un proceso orientado a garantizar la eficiencia del Estado. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con Miguel García, dirigente gremial de los trabajadores, para hablar sobre las desvinculaciones en el sector público. Una decisión que ha sido aplaudida por algunos sectores, rechazada por otros. De hecho, se anuncian y se advierten movilizaciones, incluso en rechazo a esta decisión del gobierno. Hay quienes dicen que ha sido necesaria y otros que ha sido antitécnica. Miguel, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, Fausto, gracias por el espacio. Nosotros como Confederación de Trabajadores del Ecuador, ¿sí me escuchan? Sí, escuchamos perfectamente. Como Confederación de Trabajadores del Ecuador hemos analizado esta circunstancia y nos remitimos a los hechos. Según el Ministerio de Finanzas, en el boletín 03, publicado hace poco, la República del Ecuador suscribió un compromiso con el Fondo Monetario Internacional, compromiso que iba ¿a qué? A recortar el 1.2% del PIB en la masa salarial. La masa salarial es 124,000 millones, el 1.2 es alrededor de 1.400 millones, y 1.400 millones repartidos para el número de personas que recibimos sueldo del Estado determina alrededor de 70,000 compañeros que tienen que ser desplazados. ¿Qué será el propósito? Esa es la circunstancia, ese es el origen de todo esto, y en consecuencia que se diga que se ha hecho este achicamiento del Estado para buscar la eficiencia, para buscar la técnica, para mejorar el servicio público, no hay sustento para que se afirme eso. A tal punto que tanto el decreto 57 como el decreto 60, como la resolución del Ministerio de Trabajo, en donde se dan las disposiciones para las supresiones de partidas, son emitidas el 24 de julio. El mismo día, en la noche, el 24 de julio, empezaron a ser notificados los compañeros. Lo que quiere decir que no hubo ningún estudio previo individual para que se justifique el desplazamiento de muchos compañeros, y que se hizo esto y se está haciendo esto simplemente para cumplir el compromiso de la República del Ecuador con el fondo, a la espera de que este cumplimiento determine que el fondo desembolse los 2.900 millones de dólares que quedan de remanente de los 5,000 millones que se comprometió a apoyar al Ecuador. ¿Se hizo esta remoción, estas desvinculaciones de forma discrecional? Absolutamente discrecional, sin ningún estudio. La supresión de partida en la norma dice que tiene que ser por razones económicas, funcionales y de innovación, y que debe sustentarse con un documento y argumento individual para cada uno de los compañeros. Ninguno de los compañeros ha recibido la motivación de su desenrolamiento. Lo que han recibido simplemente es la acción de personal comunicándoles que han sido suprimidos su partida. Y al margen de esto, Fausto, si usted me permite, al margen de eso, lo que rechazamos frontalmente es que con la anuencia del gobierno, financiado por el gobierno, se ha levantado una campaña para estigmatizar a los compañeros que han perdido sus puestos de trabajo. Se quiere hacer aparecer ante la opinión pública que todos los que han sido sacados son corruptos, y eso no es así. O sea, corruptos o innecesarios. Corruptos o innecesarios. Para los corruptos, usted me dará la razón, no tienen por qué compensarles. A los corruptos debieron notificarse a la Contraloría y una denuncia a la Fiscalía para que se vayan a donde tienen que estar. Y para los innecesarios tenía que haber un estudio individualizado que determine el por qué ya no son necesarios. Ninguna de las dos cosas. ¿Han logrado clasificar ustedes, de acuerdo a los reportes que tienen de cada una de las instituciones del sector público, cuántos con nombramiento provisional, cuántos con contratos ocasionales han sido separados en un balance quizá general?
Como antecedente, el dato proporcionado por la ministra de Trabajo es que existen más de 100,000 compañeros que están laborando en el sector público con contratos de servicios ocasionales y con nombramientos provisionales. En este sentido, el artículo 58 de la LOCEP, para evitar que se exageren en estas cuotas políticas al ingresar al sector público, disponía que no puede superar el techo del 20% de la nómina las cuotas políticas, o traduciendo, los contratos de servicios ocasionales. La mayoría de las instituciones superan ese porcentaje techo que estaba establecido en la ley. Nosotros creíamos que si el gobierno quería corregir esta anomalía, debía haber modificado la norma del 58, bajando el techo, diciendo no, máximo 10 o máximo 5 o máximo 15. Nos hemos quedado sorprendidos porque en vez de bajar el techo, ha eliminado el techo. Lo que quiere decir, a buen entendedor, deja libre el espacio para que entre cuota política en el Estado. No obstante, y esto es algo que se ha dicho independientemente de los anuncios del Fondo Monetario Internacional y estos compromisos que ha asumido el Ecuador, siempre se ha dicho, ha sido algo que lo hemos escuchado durante, no sé, más de varias décadas, incluso este tamaño del Estado, que es insostenible, que es incontrolable en cuanto a la masa salarial, el gasto corriente, la falta de recursos, evidentemente. Esta era una medida necesaria. Lo que ustedes de alguna forma advierten o están suponiendo es que no se ha hecho de forma técnica, aun cuando es necesario, y en eso sí hay un reconocimiento. Hay 3 males que se nos endosa a los servidores públicos, en muchos casos con toda razón. Me pongo del lado de la ciudadanía. ¿De qué se nos acusa? Indolentes, ineficientes, vagos. Hay de esos, hay. El otro, exceso de burocracia, abultada, obesa, hay eso. Y corrupción en el sector público, hay eso. Pero entonces, ahora que se presentaba la coyuntura, el gobierno tenía que tomar o emitir la normativa para corregir esos 3 males. El primer mal, que hay indolentes, ineficientes, que tratan mal a la ciudadanía, perfecto. Evaluación, y con evaluación por ineficientes y con mala calificación, afuera. Pero eso no se ha hecho. Lo segundo, si hay exceso de personal. ¿Hay exceso de personal, Fausto? Sí, pero exceso de personal de la cuota política. De acuerdo al cálculo de la Confederación, son 120,000, 81,000 contratos de servicios ocasionales y alrededor de 40 con nombramientos provisionales. Son cuota política de los gobiernos de turno. Lo que tenía que evitarse y debe evitarse es que se tome al Estado como botín político, como sucedió y sigue sucediendo. Entonces, ni un factor ni otro se ha corregido. Es más, se ha eliminado el techo, como le mencioné. Y corrupción. La corrupción empieza por la cabeza. Tienen que ponerse como directivos a gente honrada que venga a servir y no a servirse. Y tiene que eliminarse la normativa, Fausto, la normativa que nos obliga casi a delinquir a los servidores públicos. ¿A qué me refiero? El artículo 22 de la Ley Orgánica de Servicio Público determina los deberes que tenemos como empleados públicos. Y dice, uno de los deberes, acatar las disposiciones legales de sus superiores. Al renglón seguido dice, el funcionario de carrera podrá oponerse a acatar estas disposiciones cuando por escrito determine que son ilegales o en contra de la Constitución. Hasta ahí está bien. El 41 de la Ley Orgánica de la Contraloría, en cambio, dice lo mismo anterior y a renglón seguido. Pero si el superior insiste por escrito, el funcionario está obligado bajo sanción a acatar la disposición. No están obligando a cometer delitos. Eso habíamos planteado hace meses a este gobierno, a las autoridades pertinentes, que derogue el 41 de la Ley Orgánica de la Contraloría, porque en la práctica
bajo la obediencia debida, estamos patrocinando actos de corrupción. Al menos eso debió haberse hecho. Y esto se había señalado en algún momento también, el miedo que tienen muchos de los funcionarios públicos tiene una relación directa con la falta de ejecución presupuestaria en varias instituciones, y es este miedo que existe a firmar contratos, a comprometerse a este tipo de contrataciones por los efectos que tiene, que hemos visto incluso en Contraloría. Así es, pero permítame hacer una acotación, porque ahora están informando que la evaluación va a ser estricta y que la evaluación determinará quiénes se quedan y quiénes se van. No hay nada preparado, a tal punto que en el decreto 57 dice que para efectos de la evaluación del personal en este año 2025 tienen que regirse a la normativa que consta en el acuerdo ministerial del Ministerio de Trabajo del 2018, el acuerdo 041. ¿Qué dice el 041? Que hay que evaluar a todos, a los de abajo y a los de arriba, inclusive la jerárquica superior. ¿Qué dice en relación a la jerárquica superior? Que lo habíamos impugnado en su momento. ¿Qué dice? Que el personal evaluará al jefe, su calidad gerencial, su calidad en toma de decisiones oportunas, su calidad de ajustarse a derecho en las disposiciones que emita. Está bien, pero a renglón seguido, esta evaluación que les van a hacer a la jerárquica superior dice, el resultado será confidencial, reservado, y solo conocerá la máxima autoridad. No implica la remoción del mal funcionario, sino que servirá como un instrumento de retroalimentación institucional. Por favor, si nos evalúen a todos y cada quien que se haga responsable de la evaluación que ha obtenido. A todos, porque tengo decenas de años en el servicio público, a usted le consta, Fausto, y no es que me han contado, me consta que alguna gente no ha venido a servir, sino a servirse, y además me consta que algunos altos dignatarios ingresaron al servicio público con una mano adelante y otra atrás, y después de terminar su periodo, a veces muy corto, salieron millonarios. Y en algunos casos ha sido evidente. Con esto termino, Miguel. ¿Están de alguna forma anunciando también ustedes movilizaciones, sumarse a jornadas de protesta? Eso es lo que se ha dicho desde algunos colectivos. ¿Los funcionarios públicos están en esa línea? Estamos procesando esto, no vamos a caer en la trampa. Recuerde usted que como no hay estudio, este momento es discrecional la posibilidad de la patronal de sacar a quien sea. Y me da la impresión que están incentivando que alguna gente salga para hacer la misma campaña ante la opinión pública y decir, miren estos vagos, protestan todavía en la calle. Lo que estamos patrocinando es el patrocinio legal de los compañeros que han sido desplazados sin ajustarse a la norma, y creo que vamos a quedar rebasados las organizaciones, porque sé que los padres de familia de los desplazados son 5,000, Fausto, 5,000, y con esta proyección de ser decenas de miles, hay como 15,000 personas que en el transcurso de esta semana se han quedado sin sustento, y eso no puede ser aplaudido con rabia como lo hacen ciertos sectores, como que fuera algo positivo. Hay una parte social tras esto y hay una parte también necesaria, pero esa parte necesaria de mejorar el aparato estatal. Y eso quiere decir que llegarán a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional debería actuar. Hace rato que ya se plantearon las demandas de inconstitucionalidad de la Ley de Integridad. Aceptó como 5 demandas. Pedimos que con efecto suspensivo, para que no han dado voz positiva a este pedido de que mientras resuelve la Corte se suspenda la ley. Están ejecutando, créame, tienen que hacerlo desde el punto de vista del gobierno, porque esos 2.900 millones de dólares que queda por desembolsar el Fondo Monetario a la República del Ecuador, lo necesitan para financiar en parte el aparato estatal.
Decisión polémica, a ver cuáles son las resoluciones por parte de la Corte Constitucional ya en este ámbito donde están aplicando algunos de los desvinculados del sector público, pero también habrán otras respuestas también por parte del Estado. Se sumarán de acuerdo a estos requerimientos, evidentemente algunas desvinculaciones seguramente en los próximos meses. Seguramente en los próximos meses, porque alerto a los compañeros, el propio decreto 57 determina de manera obligatoria e imperativa que todas las instituciones del Estado en un plazo de 90 días, en 3 meses, tienen que finiquitar los procesos de supresión de partida y también la eliminación de los contratos de servicios ocasionales y nombramientos provisionales que no estés cumpliendo obligaciones o responsabilidades. Pero de pura coincidencia, los que no van a salir son los que son afectos al régimen. Vamos, ¿qué es lo que ocurre? Miguel, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Miguel García, dirigente gremial de los trabajadores, hablando sobre las desvinculaciones en el sector público. Se habla inicialmente de los 5,000 desvinculados, posteriormente podría llegarse a 70,000, que sería de alguna forma lograr el requerimiento del Fondo Monetario Internacional, según nos ha comentado Miguel García. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información